Good morning, Assumption people. This is Father Carlos coming to you again from a rectory in Assumption Parish. Usually when people ask you who you are or ask you to identify yourselves, we usually give our names, or we usually try to identify ourselves by what we do, whether we're doctors or lawyers or teachers or janitors or whatever that may be. But there is a truth, a deeper truth that goes beyond what we do or who we say we are or what our name is. And that is the fact that we are sons and daughters of God. In today's gospel, a lot of people are criticizing Jesus because of what he does and what he says, because they said, well, we know who he is. We know where he comes from. So he possibly couldn't be the Messiah because we know who he is. When the Messiah comes, he's probably going to be a secret identity. He's probably going to be like a superhero, like a Superman, where no one knows who he is. Right? But then Jesus says, well, I am coming here. You know who I am, but I come not on my own, but through the one who sent me. And that is the reality of who he is. And that is also something that needs to be acknowledged by us. We are not just people who are living, again, as doctors or lawyers or teachers or anything like that, but we have to acknowledge, especially during this time of Lent, that we are sons and daughters of God, that we are creatures, creations of our Lord. And so we are made for him, by him, in order to come back to him. Especially today, it is the first Friday of the month. And so we have different things going on in our church. We have the First Friday devotion here in the Adoration Chapel at 6, and we also have the Stations of the Cross in the church at 7. So if anything, in order for you to kind of help you recognize your identity as a son and daughter of Christ, come be a part of these devotions, come be part of the Stations of the Cross, and acknowledge and remember that you are a beloved son and daughter of the Lord, and so the Lord wants you always to be close to him. We'll see you tonight. God bless. Buenos días, queridos y queridas hermanas en Cristo. Los saluda Padre Carlos nuevamente de la Parroquia de la Asunción. Y siempre cuando una persona nos pregunta quiénes somos o nos preguntan que nos identifiquemos a nosotros mismos, siempre por lo general damos nuestro nombre o nuestro apellido, o muchas veces tratamos de identificarnos según lo que hacemos. A veces somos doctores, profesores, abogados, constructores o lo que sea que nosotros hagamos en nuestras vidas. Siempre utilizamos estas cosas para identificarnos como parte de quién nosotros somos. Pero en el Evangelio de hoy, justamente, muchas personas empiezan a criticar un poquito a Jesús, porque le empiezan a preguntar cómo es que muchas personas piensan que Él es el Mesías, si es que ellos lo conocen, ellos saben quién es y saben de dónde viene. Y se decían, pues el Mesías cuando venga va a venir como una especie de superhéroe, como una especie de Superman, que su identidad va a ser secreta y nadie va a saber quién es. Pero entonces Jesús justamente le dice, sí, ustedes saben quién soy, ustedes saben de dónde vengo, pero yo, más que eso, vengo por aquel que me envió, desde aquel que me envió, que es el Padre. Entonces nos dice que yo no estoy aquí por mí mismo, sino porque el Padre me ha enviado. Y ese es el centro de su identidad, de quién Jesús mismo es. Y es algo que muchas veces nosotros también como cristianos, como católicos, tenemos que aprender a reconocer. Yo no soy solamente un ser humano, yo no soy solamente Carlos, yo no soy solamente lo que yo hago. Yo más profundamente que eso, yo soy un hijo de Dios, una criatura hecho a imagen y semejanza de nuestro Señor. Y siempre yo tengo que reconocer eso, especialmente ahora en este tiempo de Cuaresma. Y justamente hoy día, que es viernes, tenemos ciertas devociones aquí mismo en la iglesia. Tenemos la devoción del primer viernes en la capilla de adoración a las 6 p.m. y también tenemos el Via Crucis a las 7:55 en la iglesia. Así que para poder fomentar un poquito más ese reconocimiento de tu identidad como hijo de Dios, ven, participa de estas devociones, muéstrale al Señor que tú eres verdaderamente un hijo de Dios, que reconoces esa identidad tuya como hijo de nuestro Señor, y ven a compartir con Él. Te esperamos esta noche.